Bienvenidos a esta conferencia que en el día de hoy me tocó a mí expresar con un tema que de alguna manera nos toca históricamente. Nosotros pertenecemos al grupo de iglesias protestantes, así nos consideramos, aunque históricamente no venimos directamente de Martín Lutero, Juan Calvino, los a reformadores, sino venimos a través de la iglesia anglicana y luego de la iglesia metodista. Por eso, en algunos puntos, nosotros no celebramos la reforma en todo su esplendor. Sin embargo, sí nos consideramos protestantes y en este mes de octubre, pues queremos celebrar la fiesta, ¿verdad?, de los protestantes, y entonces considero que vale la pena exponer estas 5 solas, así lo conocemos. Es la denominación conjunta para 5 frases en latín que sugieren o surgieron, diría, durante la Reforma Protestante y que de alguna manera resumen las creencias teológicas básicas de los reformadores. O algo con lo que nosotros nos identificamos, particularmente lo que vamos a hablar en este día. La palabra latina sola, que va con las 5, significa en español solo o solamente. Las 5 expresan 5 creencias fundamentales que los reformadores entendían como pilares esenciales para la vida y la práctica cristiana. Todas y cada una de estas solas rechazaban o se oponían explícitamente a prácticas y doctrinas extendidas a comienzos del siglo XVI en la cristiandad latina. Y creo que debemos de identificar la cristiandad latina a diferencia de la cristiandad griega y que los reformadores criticaban. Las atribuían a una usurpación de competencias, atributos o cualidades por la jerarquía eclesiástica de la Iglesia Católica Romana y especialmente por la cabeza de la Iglesia, que es el Papa, y que en realidad correspondía o bien básicamente a que Dios es uno o bien a que nosotros los cristianos pertenecemos a lo que ellos hablaban de el sacerdocio universal. Ustedes han tenido la oportunidad de escuchar ya 3 de ellas y hoy me toca a mí hablar de la cuarta, Solus Christus. La idea de solo Cristo está vitalmente conectada a la protesta que hizo Martín Lutero el 31 de octubre de 1517, que nosotros conocemos como las 95 tesis. Mientras maduraban y se profundizaban las ideas de la reforma, porque no vino todo de un golpe, se entendía que uno de los problemas principales con todo el asunto de las indulgencias es que depositaban la salvación de la humanidad en las manos del Papa. Así concluían aquellos hermanos nuestros que estuvieron luchando en esta época. La idea era algo así: hombres y mujeres son salvos por Jesús. Debemos entender que la Iglesia Católica cree que Jesucristo es el Salvador del mundo, pero es por medio del Papa y de la institución de la Iglesia Católica Romana. Estas ideas fueron formadas a través de los siglos. Frases como fuera de la iglesia no hay salvación es una de las frases más que diríamos tiene una larga historia. Recientemente, por razones de un trabajo que estoy compartiendo, estoy trabajando con Ambrosio, es el pastor de San Agustín, y el estudio que se hace sobre él creía específicamente estas doctrinas. Imagínense ustedes allá en el cuarto, quinto siglo, y él creía que donde está el obispo, allí está la iglesia.
¿sí? Donde está el obispo, ahí está la iglesia. Y el segundo, ¿verdad? Fuera de la iglesia no hay salvación. Yo estaría dispuesto a defender este punto de vista si nosotros habláramos de la iglesia con I minúscula y no con I mayúscula, que ya se refiere a una institución, porque la Iglesia Católica Romana sí abrazó este concepto, pero decía solo a través de nosotros, la Iglesia Católica Romana. Todos los que eran expulsados, pues no pertenecían a la Iglesia verdadera. En contra de estas ideas peligrosas y erróneas, es muy importante que nosotros enfaticemos esta verdad. Solo Cristo, ¿sí? Carlos Barth, del siglo XX, creo que le atina de una manera muy gráfica, porque él dice, solo Cristo, y no debe de llevar ninguna I, nada más, solo Cristo, solo el Señor Jesucristo es el enfoque de la teología de la Reforma. Al final de todo, no somos salvos por un simple hombre, ya sea el Papa o el pastor. No somos salvos por una institución, ya sea católica o protestante, porque no podemos concluir que porque nosotros estamos en la iglesia protestante, pues nosotros sí podemos decir que esta iglesia salva. No somos salvos por nuestras buenas obras, ni siquiera somos salvos por nuestra buena fe. Y debemos de entender esto. Algunas personas hemos caído en lo que se llama fideísmo, es decir, tenemos fe en la fe. Pues no, el único que salva es Jesucristo. Somos salvos solo por Cristo y solo Él merece la honra, gloria y crédito por habernos rescatado del pecado y de nosotros mismos. Es cierto que lo que Él nos da por gracia, debemos recibirlo por fe, pero la obra se hace porque Él da, no porque nosotros recibimos. La pregunta cristológica, que espero que en el tiempo que tenemos pueda mencionar un poquito, Martín Lutero la considera la pregunta final, ¿sí? Él hace la pregunta, ¿quién nos salvó? Y la respuesta correcta es Dios, ¿sí? Por tanto, el que muere en la cruz del Calvario es Dios, el Dios encarnado, la palabra de Dios, el verbo, como escribe San Juan y se traduce en nuestras Biblias. El principio, pues, de solo Cristo debe recordarnos que Jesús siempre es el centro de la vida cristiana. ¿Qué es esto de solus Cristo? ¿Sí? Nos habla de un elemento objetivo y de un elemento subjetivo del Evangelio. Sproul, un teólogo, escribe que hay dos aspectos del Evangelio, de las buenas noticias del Nuevo Testamento, un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. El contenido objetivo del Evangelio es la persona y obra de Jesús, lo que hizo y lo que logró en su vida, su muerte y resurrección. El aspecto subjetivo es la pregunta de qué manera los beneficios de la obra de Cristo son apropiadas por el creyente, por el que cree. Es aquí donde la doctrina de la justificación por la fe se hace mucho más evidente. Pero aún ahí, de acuerdo a Romanos capítulo 3, ustedes van a encontrar que en la justificación se manifiesta un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. Cuando hablamos de solus Christus, no estamos hablando solamente pues del aspecto objetivo del Evangelio. El catolicismo romano afirma que Cristo es Dios en la carne y que murió por nuestros pecados. Solo cuando entramos a mirar más específicamente qué significa eso, cuáles son las implicaciones y cómo nos apropiamos de los beneficios de su obra, es donde empiezan las grandes diferencias que hay entre nosotros, además de otras diferencias. Entonces, solus Christus
tiene que ver con la persona y obra de Cristo, pero también con las implicaciones de su vida, muerte y resurrección. Podríamos considerar muchos textos bíblicos que tratan con la exclusividad de Cristo en la salvación, tales como: no se nos ha dado otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero en esta ocasión yo les invito a que consideremos el versículo o los dos versículos de 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6, que dice así: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. El contexto de esta frase o de estos dos versos es la exhortación del apóstol Pablo a orar por las personas que están en autoridad y por todos los hombres. ¿Sí? Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Así dice 1 Timoteo 2:4. El contexto de este pasaje es pues un contexto de oración, una exhortación a orar, pero el contenido de esta oración apunta hacia este aspecto que llamamos nosotros la salvación. Entonces, en estos versículos nosotros encontramos algunas afirmaciones que creo que vale la pena en este tiempo que celebramos la Reforma y este aspecto de Solus Christus. El texto nos dice: hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Probablemente Pablo está combatiendo alguna herejía, que estaba enseñando alguna clase de exclusividad no bíblica del Evangelio. El Evangelio es solamente para un grupo exclusivo de personas. Para muchos este lenguaje se nos hace muy conocido en el tiempo de hoy también, pero Pablo enfatiza la universalidad del mensaje del Evangelio. Es decir, el Evangelio es para todos. Y nosotros que venimos en la línea reformada por el lado de Juan Calvino, el lado de Jacobo Arminio, este es un punto que hemos sostenido desde aquel tiempo hasta el día de hoy. El Evangelio es para todos. Y es entonces como se nos enseña que debemos de predicar el Evangelio pues a toda criatura. El texto de Mateo capítulo 28, muy famoso como la Gran Comisión, se nos enseña ahí que debemos de hacer discípulos de todas las naciones. Entonces, el apóstol Pablo enfatiza esto, pero no es el único. El Evangelio de San Juan tiene una expresión que a mí me ha fascinado a través de los años: el que a mí viene, dice el Señor Jesucristo, yo no le echo fuera. ¿Sí? Señor Jesucristo ciertamente debe de predicarse a todas las personas. Pablo afirma pues esta verdad usando la palabra todos. Y en este texto en que estamos ahorita estacionados, aparece más de una vez, ¿sí? Debemos de orar por todos los hombres, ¿sí? Aquellos que están en autoridad, el cual dice de nuestro Dios que quiere que todos los hombres sean salvos. Y se habla de Cristo Jesús, quien se dio en rescate por todos. Entonces, subrayar ahí la palabra todos nos enseña precisamente esta universalidad del Evangelio. El Evangelio es para todos y proviene de un solo Dios. Se ha explicado que Pablo está enfatizando el deseo de Dios de que todos sean salvos, aunque Él no decreta que todos van a ser salvos, pero el deseo de nuestro Dios es eso, y su deseo se manifiesta en nuestra obediencia cuando proclamamos el Evangelio a toda criatura.
Dios quiere la salvación de todo tipo de personas, de todas las culturas. A lo menos así leemos el libro de Apocalipsis capítulo 7, de toda tribu, de toda nación, de toda lengua. No hay ninguna distinción. La única, el único requisito es que nosotros creamos en el Evangelio. Entonces, cuando hablamos de esta primera verdad que Pablo enfatiza en este texto, es que hay un solo Dios. No hay muchos dioses. El Dios verdadero es uno solo. Y esta es una herencia, por supuesto, de el pueblo de Dios, Israel. Nosotros heredamos de ellos. Nosotros diríamos, viene de la Biblia, ¿verdad? De la palabra de Dios. Y lo identificamos como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en el Nuevo Testamento su identidad sería, Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta es la primera verdad. Hay un solo Dios y es el Dios que se ha dado a conocer en su palabra y a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tal vez nosotros podemos extendernos bastante, pero afirmemos con los reformadores, hay un solo Dios. Y esta realidad es que nosotros no podemos acercarnos a este Dios, y esta es la segunda cosa que queremos hablar, pero antes de eso, quiero decir, no podemos acercarnos a este único Dios por méritos propios. Él es santo, es puro, habita en luz inaccesible según las cartas pastorales, y nosotros hemos vivido en el pecado, estamos contaminados, estamos sucios. Intentar acercarnos a Él, a este Dios santo, sin la intervención del mediador, sería desastroso para nosotros. Entonces, cuando hablamos de nuestro Dios como un Dios santo, como un fuego consumidor, como dice la carta a los hebreos, bien podría caber una ilustración que he leído por allí. No podemos acercar papel a un fuego y pretender que el papel va a quedar intacto. No, eso es imposible. Pero las buenas nuevas son estas, que el Evangelio nos anuncia que podemos acercarnos a este Dios único porque hay un mediador, y ese mediador es Cristo el Señor. Había este dicho en la antigüedad, todos los caminos llevan a Roma, y algunas personas piensan que así es con el Evangelio actualmente, que no importa que crees, siendo que hay un solo Dios, tú puedes llegar, no importa de qué religión seas, puedes llegar a Dios. Pues la palabra de Dios rechaza tal pensamiento, ¿sí? Y aquí lo dice claramente, hay un solo mediador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo mediador, no muchos. Y hoy, en este tiempo que estamos viviendo del postmodernismo, nosotros deberíamos de levantar estas verdades de nuevo y proclamarlas, porque no hay muchos caminos para Dios. El posmodernismo afirma de que no hay verdades absolutos. Me acuerdo de mi profesor, el doctor José Rodríguez, que en paz descanse, nos decía precisamente este asunto, el hecho de que tú digas no hay verdades absolutas, estás diciendo una verdad que si es verdad absoluta. Te contradices de inmediato. Bueno, nosotros sí tenemos un criterio o una verdad absoluta, y es el hecho de que no podemos llegar a Dios excepto a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la palabra mediador, aquí la idea que tenemos es de alguien que logra entre dos partidos una reconciliación. Y este es el mensaje más profundo del apóstol Pablo, que podríamos decir es su teología. Jesucristo es el mediador, es el que ha logrado paz entre Dios
Padre y nosotros, los seres humanos. Es común escuchar entre las iglesias evangélicas a veces que el Espíritu Santo, y esto de verdad tenemos que pensarlo, repensarlo y expresarlo lo más correcto teológicamente que podamos. Porque cuando hablamos del Espíritu Santo, de pronto partimos esta verdad que es verdad de la Reforma. Yo recuerdo, ya tengo mis años, cuando en la asamblea los pastores informábamos: Jesucristo es mi Salvador y el Espíritu Santo mi santificador. Como que había una división en la percepción que nosotros teníamos acerca de la obra de salvación. Tuve la oportunidad de hacer trabajos, de compartir con algunos compañeros en algunos años atrás, donde esto aparecía con una fuerza muy, pero muy especial. El único que salva es Jesucristo. Si el Espíritu Santo interviene, va a estar aplicando la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es un error que es parte del pleito que tenemos con la iglesia pentecostal cuando por alguna razón nos preguntan, ¿verdad?, si ya hemos sido bautizados con el Espíritu, si hemos hablado en lenguas y todo este lenguaje. Creo yo que es un punto por este otro lado que nosotros debemos de cuidar. La declaración de la Reforma es solus Christus. Otro pensamiento común y erróneo de pronto es entre nuestros hermanitos que a veces llegan a pensar que los pastores tenemos palanca con Dios, que de alguna manera nosotros tenemos una santidad más grande que ellos y por lo tanto, si oramos, Dios nos va a escuchar y a ellos no les va a escuchar. Por supuesto, eso va en contra de las doctrinas de la Reforma, de la universalidad, del sacerdocio. El sacerdocio indica que todos nosotros tenemos acceso a Dios, pero a través de Jesucristo y solo a través de Jesucristo. Si empezamos a poner al pastor como intermediario, pues no nos tomará mucho tiempo en que al rato también tengamos a María como intercesora delante del Padre. No, la palabra de Dios creo que es clara. Hay un solo mediador. Hay un solo mediador. Y aunque haya muchas religiones, si alguien es salvo, será salvo precisamente porque nuestro Señor Jesucristo es el mediador. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Bueno, este texto pues describe este otro aspecto que creo que debemos de señalar y es la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de este aspecto, de verdad, el hecho de que nuestro Dios nos visitó se hace extraordinario y hay mucho que podríamos decir sobre este aspecto, pero la gran verdad de la palabra de Dios está allí en Juan 1:14 y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, No hay nadie como Jesús. Él es único. Él es Dios. Solo Él puede salvar. Solus Christus. Entonces, cuando hablamos de este concepto de solus Christus, yo quisiera ir terminando por decirles, esto también tiene que ver con los criterios de la verdad. Me encanta que nosotros enfatizamos con la Reforma sola escritura, ¿sí? Y la palabra de Dios debe de escudriñarse para encontrar la verdad. Pero más allá de la escritura, tenemos otro criterio más reducido, por decirlo así, en un aspecto más completo en otro sentido, y es Jesucristo. Él es el único que revela a Dios, sea Dios Padre por un lado o Dios Espíritu por el otro lado. Nosotros tenemos que fajarnos a esta declaración de solus
a Christus. Pero finalmente, quisiera decir que existe este aspecto de la cruz. No tenemos tiempo para hablar, pero Martín Lutero, un año después de el inicio de la Reforma, 1517, en 1518, él presentó unas tesis que hoy las conocemos como el lugar donde él presenta la teología de la cruz. Lo que está diciendo básicamente es que tal vez pudiéramos tener diferentes Cristos, ¿sí? Y él mismo lo anunció. Algunos vendrán diciendo, yo soy el Cristo. Pero el Cristo de la cruz, el que murió en la cruz del Calvario y resucitó, es único, singular. Y para nosotros, pues causa de agradecimiento porque Él es nuestro Salvador, causa de agradecimiento porque Él nos va formando a través de su Espíritu hasta que seamos semejantes a Jesucristo. Así explica el apóstol Pablo. Entonces, concluyamos esta reflexión sobre solus Christus. Solo Jesucristo significa que hay un solo Dios, un solo mediador, Jesucristo, el Dios hombre, quien se entregó para salvar a todos los que venimos a Él a través de la fe. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Queremos conocer a Dios y hay un camino vivo, dice la epístola a los hebreos. Cada vez que pienso de esto, por supuesto, en nuestro corazón está el deseo de que todos los seres humanos escuchen el Evangelio y tengan la oportunidad de ser salvos. Ven a Cristo para tu salvación. Ven a Él para tu justificación. Ven a Él para tu santificación. Ven a Él para encontrar vida eterna. Solos Cristo. Solo Cristo nos salva. Y a Él sea la honra y la gloria por siempre. Gracias, gracias por celebrar con nosotros. Señor les bendiga.